Bienvenidos de vuelta después del almuerzo. Claro, no se logró hacer después del almuerzo, siempre es difícil, pero lo tendremos en consideración. Ahora vamos a pasar a un momento especial del seminario, que son estas sesiones dialogadas. Pensamos que, claro, la mejor forma de mirar o de aprender a contar directamente es ver cómo se cuenta, ver estrategias de entrada, cómo han trabajado los otros colegas o profesionales. Y se nos ocurrió esto de que cada uno cuente un cuento que nos permite después conversar sobre el trabajo de esa adaptación, de la selección, de la puesta en escena. Por lo tanto, vamos a tener 3 cuentos seguidos y luego vamos a conversar y ahí ustedes pueden participar, por supuesto, con sus preguntas, con sus inquietudes. Les voy a presentar entonces, hoy día va a estar con nosotros Fanny Frenny, Carlos Acevedo y Carolina Rueda. Y voy a invitar primero a Fanny, que es licenciada en Artes Teatral de la Universidad Arcis. En 1998 comienza sus estudios de comedia y charlatanería con el maestro Andrés del Bosque. Desde el año 2004 se dedica al estudio de la poesía popular chilena y el canto a lo humano. Su actual proyecto, Histórica Cuentacuentos, se enfoca en la difusión del patrimonio oral de la cultura popular de Chile y el mundo. Un aplauso, por favor, para Fanny Frenny. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Yo, primero que nada, tengo que decir que estoy muy contenta, como siempre y cada año, de tener la oportunidad de estar en este maravilloso festival que nos permite compartir entre nosotros, aprender entre nosotros, y eso de verdad me llena de alegría y de orgullo. Y hoy día con mucho honor también de poder ser la persona, el hilito de cobre que va a poder poner en este seminario de mediación lectora el tema de la tradición oral, que, claro, desde mi perspectiva me parece fundamental y trascendental para poder sentar bases seguras para la lectura. Así es que hoy día nos pidieron que contáramos un cuento cortito, así que nos vamos a olvidar de cualquier cuento maravilloso, porque cualquier buen narrador, un cuento maravilloso no se cuenta en menos de media hora. Y pensando en la mediación, uno podría decir algo con educación, una fábula. Siempre está la fábula ahí en la educación, porque tiene ese conocimiento como que uno se lo entrega al niño ya masticado por el adulto. Sin embargo, a mí el tipo de cuento que me parece más relevante para la mediación es el cuento de fórmula, el que conocemos como cuento redondo, porque es un cuento que más que una historia nos invita a jugar. Y todos sabemos que nadie aprende nada si no está entretenido. Así es que para no hacerlo más largo vamos a comenzar con un cuento, que es lo bueno que tienen los cuentos de fórmula, que no importa si ya lo conocemos, porque lo importante es que podemos participar. Así que lo que está prohibido es no participar. Eso lo aviso de antemano. Y aquí voy entonces con el cuento de la tenquita. Esteras y esterones para cortar perones, esteras y esteritas para cortar peritas. Este es el cuento de la tenquita. Y había una vez una tenquita, que es un pajarito que vive en Chile y en Argentina en las copas de los árboles, y al que dicen que es un pájaro actor, porque le gusta imitar los ruidos de otros pájaros, como el de la diuca. Y un día estaba la tenquita arriba de su copa de árbol, cuidando a sus tenquitas bebé en el nido, cuando de pronto se dio cuenta que se le había acabado la comida y decidió bajar muy rápido al suelo para buscar algunos granitos para darles de comer, con tan mala suerte que la tenquita no se dio cuenta que justo esa noche había nevado y estaba todo el suelo cubierto de nieve, por supuesto. Entonces la tanquita con mucho cuidado comenzó a hacer tic, 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 y cuando iba así, tic, tic, buscando sus granitos, de repente no se dio cuenta que una parte de la nieve se había derretido. Y cuando la tenquita iba tic, 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 de repente pisó esa parte de la nieve y ¡bum!, se cayó. ¿Y saben lo que le pasó? Aquí los niños me dicen, se murió. Así, son trágicos, pero no se murió, solamente se quebró la patita. Y cuando la tenquita se quebró la patita, se paró muy enojada así, se arregló las plumitas porque era una tenquita muy aguerrida, y miró a la nieve y le dijo, Nieve, ¿por qué eres tan mala que te pones resbalosa y me quiebra la patita a mí? Y la nieve,
puso cara de nieve sorprendida, que era algo así como... ¿Mala yo? Dijo la nieve. No, pero si yo soy algo de la naturaleza, ¿cómo voy a ser mala? En ese caso, dijo la nieve, si aquí hay alguien malo, ese es el sol, porque me derrite a mí, entonces yo me pongo resbalosa y te quebro la patita a ti. También es cierto, dijo la tenquita. ¿Y sabes lo que hizo? Se arremangó las plumitas y partió a hablar con el sol. Y allá llegó, y cuando había el sol le dijo, ¡Sol! Y el sol estaba así. Acá también se le puede decir a los niños que hagamos todos cara de sol. Lo hacen. Entonces el sol dijo, ¿malo yo? No, yo no soy malo. En ese caso, dijo, si aquí hay alguien mala, esa es la nube. Sí, porque la nube se corre de mí, entonces yo derrito la nieve se pone resbalosa y te quiebra la patita a ti. También es cierto, dijo la tenquita. ¿Y qué creen ustedes que hizo? Allá partió a hablar con la nube. Y llegó donde la nube, que era como así. Es que no había llovido, entonces estaba gorda. Podemos hablar de los ciclos del agua y todas esas cosas. Entonces llegó la tenquita y le dijo, nube, ¿por qué eres tan mala? ¿Qué? Tú te corres del sol, el sol derrite la nieve se pone resbalosa y me quiebra la patita a mí. Y la nube, ¿mala yo? No, yo no soy mala. En ese caso, dijo la nube, si aquí hay alguien malo, ese es el viento, ¿sí? Porque el viento me corre a mí. Entonces yo me corro del sol, el sol derrite la nieve se pone y te quiebra la patita a ti. También es cierto, dijo la tenquita. Y allá partió a hablar con el viento. Y cuando llegó el viento, vuelta a decirle, viento, ¿por qué eres tan mal? Y todo lo que le dijo. Y entonces el viento le dice, ¿malo yo? No, yo no soy malo. En ese caso, dice el viento, aquí la mala es la rama, ¿sí? Porque ella no me ataja a mí, entonces yo corro a la nube se corre de él, el sol derrite la nieve se pone resbalosa y te quiebra la patita a ti. También es cierto, dice la tenquita. Y aquí yo tengo que advertir que el cuento se pone un poco peligroso porque yo elegí una variante de esas que me gustan a mí. Entonces, si hay un alma sensible, yo le recomiendo en este minuto a lo mejor alejarse. No, pero la tenquita se fue a hablar con la rama. Y la rama le dijo lo mismo, mala yo. Y la rama le confiesa aquí una verdad muy peligrosa. En ese caso, dice la rama, si aquí hay alguien malo, esa es el hacha, ¿sí? Porque el hacha me corta a mí, entonces yo no atajo al viento, el viento corre a la nube se corre de él, el sol derrite la nieve se pone y te quiebra la patita a ti. También es cierto, dice la tenquita, y no encuentra nada mejor que ir a hablar con el hacha. Pero eso no es lo más peligroso. Es que el hacha le dice a la tenquita, en ese caso, aquí el malo es el hombre. Y aquí yo siempre le explico a los niños que en ese tiempo, como los cuentos eran antiguos, hombre se refería a todas las personas, pero que hemos evolucionado y ahora sabemos que hay hombres y mujeres y son cosas que ambas habitan el lugar. Pero como es un cuento antiguo, era el hombre. Y en ese tiempo se decía que el hombre era el animal más peligroso del bosque. Y para allá partió la tenquita, se remangó las plumitas. ¿Y qué le dijeron a ella? Y se fue detrás de una ventana y por el vidrio de la ventana hacía tic, 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 ¡hombre! ¡Tic, tic, tic! ¡Hombre! Porque había un hombre que vio al otro lado de la ventana. Y ese hombre estaba en la cocina preparando una cazuela. ¡Ay, qué rica mi cazuelita! Le eché una papita. ¡Ay, qué rica la papita! Le eché un poquito de merquén. ¡Ay, a ver, quedó picantito! Parece que le falta sal. A ver, ¿le falta sal? A ver, dígame. ¿Está bueno, no? No, más o menos, le falta. A ver, echémosle un poquito más. A ver, ¿le falta? ¿Alcanzó? Sí, está bueno, está bueno. Oiga, si yo tuviera un pollito. No, ¿nos gusta el pollo? Ah, no, es que no hay supermercado acá tampoco. Oiga, un pajarito. ¿Ah? Un pajarito. Así dijo el hombre. Un pajarito. Y se fue caminando directo a la ventana donde estaba la tanquita. ¡Tic, tic, tic, tic! ¡Hombre! ¡Tic, tic, tic, tic! ¿Y sabe lo que hizo el hombre? Abrió esa ventana, agarró a la tenquita y la estaba metiendo adentro de la olla. Y justo antes de que la tenquita tocara el agua con la patita, apareció por ahí la madre naturaleza,
que tomó a la Tenquita justito antes de que tocara el agua y le dijo: Tenquita, tú andas muy malhumorada, así no vas a conseguir nada. ¿Por qué mejor no vuelves al nido con las tenquitas bebés que ya están muertas de frío y esperas con un poco de calma que pase el tiempo y puedas buscar tu alimento sin pasar tanto problema? Y la tenquita dijo: también es cierto. Y se volvió a su nido y abrigó a las tenquitas bebés lo más que pudo, que efectivamente tenían mucho frío. Y allí esperó unos pocos días y, tal como dijo la madre naturaleza, al poco tiempo llegó la primavera y todo reverdeció y la nieve se derritió. Y la tenquita pudo buscar sus granitos sin pasar ningún problema. Y cuentan que esta historia la contaron las tenquitas bebés, que cuando fueron grandes volaron por el mundo y por allí contaban cómo una vez pasaron un terrible invierno gracias a su aguerrida madre, que supo salir a buscar comida en medio de la nieve, pero también aprendió a respetar los ciclos de la naturaleza. Y colorado, colorín, este cuento de la tenquita llegó a su fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Vamos a tener de nuevo a la Fanny acá para conversar del trabajo. Ahora voy a invitar a nuestro amigo Carlos Acevedo, que se define como un narrador oral urbano. Se enamoró de esto de ser cuentacuentos desde el primer taller que tomó allá por el año 2001 y enfocó el potencial de este arte en la pedagogía y la mediación lectora. Cuenta para adultos, adolescentes y niños, escribe, acierta a veces, duda siempre y eso le provoca felicidad. Un aplauso para Carlos Acevedo. Voy a apretar, ¿eh? Perdón. Es que tenemos que calcular el tiempo, entonces... ¿Cómo están? Bien. Perfecto. ¿Por qué no me sale? Bien. Disculpa. Bueno, ahí me van a controlar. Ahí estamos. Ahora sí. Ya, perfecto. Ok. Antes que nada, antes que todo, agradecerle a Chile Cuentos, a Nico y a Andrés por esta posibilidad, el empuje que tienen. Yo no lo tengo, así que maravilloso. Muchas gracias por invitarme una vez más. Y a ustedes por estar acá. Es súper valioso esta participación. Así, y voy a pedir disculpas. Lo primero que es eso, porque me pidieron contar un cuento con libro y seguramente voy a hacer algunas obviedades para ustedes. La idea es que lo tomaran como un ejemplo, como posibilidades para contar un cuento. Eso fue la recomendación de Andrés. Pero posiblemente diga obviedades. Pero hasta hace muy poco, en estos talleres que estoy haciendo a lo largo de Chile, llegué a Puerto Montt y no conocían lo que era un kamishibai, por ejemplo. ¿Ya? A pesar que estaba el putay ahí, estaban las láminas. Fui a La Serena y no sabían lo que era un libro álbum. Así que voy a entrar en algunas obviedades. ¿Me disculpan? ¿Puede ser? ¿Sí? Pero entremos en materia. Esto es piedra, papel, tijera. Por favor, repetimos. Piedra, papel, tijera. Pero le ponemos onda, ¿sí? Por favor. ¿Qué vamos a hacer? Con esta mano, papel. Con esta mano, papel. Una mariposa. Piedra, papel, tijera. ¿Qué vamos a hacer? Con esta mano, tijera. Con esta mano, piedra. Un heladito. Piedra, papel, tijera. ¿Qué vamos a hacer? Con esta mano, papel. Con esta mano, papel. Un libro de cuentos. 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 Y hay muchos libros de cuentos que yo quisiera contar. Voy a partir por aquellos que son silentes, para los más chiquititos, los que no saben leer. Ustedes lo deben conocer, se llama un ratón. Solamente tiene esas palabras, el resto es solo imágenes. Un ratón, pero tiene gachito y puntito, por lo tanto se lee un ratón. Y había una vez un... que llevaba un trozo de... queso.
iba caminando con su trozo de queso cuando de repente escucha a su espalda que le dice, ratoncito, ratoncito, aquí detrás tuyo, te quiero hablar, te quiero preguntar algo, date vuelta, date vuelta. El ratoncito no sabe quién le habla, posiblemente le quiera robar su pedazo de... Ay, entonces, ay, mejor lo dejo aquí, se da vuelta. ¿Y quién le hablaba? Un pingüino. Y el pingüino le dice, por favor, tengo que ir a contar cuentos ahí a Chile Cuentos, así que no alcancé a almorzar, comíamos un pedacito de queso, sí, sí. Y el ratoncito dijo que sí o dijo que no. Por supuesto, el ratoncito dijo, sí, te voy a convidar. Y se dio vuelta y el queso ya no estaba. Y empezó a buscarlo para un lado y para el otro. ¿Quién se lo había llevado? Con su larga, es lo que me contó a mí que con su lengua de víbora no solamente me vino a contar a mí lo que le había pasado al pobre ratón que perdió su queso, sino que se lo fue a contar a otro animal a que le molestan mucho los animales. ¿A quién le fue a contar? ¿A qué animal? Al gato, muy bien. Bien, Andrea, lo que pasa es que tiene de nombre gato, pero es un elefante, muy bien. En fin, pero también hablando de elefantes, acá tenemos este que se llama los botones del elefante, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve allá atrás, ¿no? Los botones del elefante. Y es tanta... ¿Perdón? Los botones del elefante, sí, se lo dije. Los botones del elefante, muy bien. Y se trata simplemente de un dibujo... No son niños, estarían todos reclamando acá, todos llamando la atención. Y es un elefante en blanco y negro, muchos conocerán este libro, que tiene 4 botones en su pancita. Entonces, ¿ustedes creen que con sus patitas gorditas, bajitas, se puede desabrochar los botones? No, ni modo, así que le vamos a pedir a Griselda de aquí que por favor le suelte aquí. Son 4, así que vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Gracias, Griselda, porque así nos dimos cuenta de que esto no es la historia de un elefante ni de un elefante, sino que es de un disfraz de elefante que se había puesto un caballo. Perfecto. Y ahí se saca el disfraz de elefante y ahí queda el caballo, pero también tiene 4 botones. Y ahí vamos decreciendo absolutamente esto con la participación de todos ustedes. Pero tengo un tema con este libro particular y es una anécdota que es absolutamente real. Lo encontré en un mesón de ofertas, estaba muy barato y entonces lo vi y dije, tapa dura, libro infantil, y era fome, fome, fome. Lo dejé, me fui, pero me sé de los arrepentidos. Volví y dije, de última me sirve para esto. ¿Niños saben leer? No. ¿Qué dice aquí los que saben leer? Quiero que me cuentes un cuento. Perfecto, les voy a contar un cuento. Parece chiste, dije, me vale la inversión. Pero justamente acá en la Biblioteca Santiago estaba en un ciclo todos los domingos, un verano, contando cuentos. Y digo, tengo que renovar repertorio. Se venían los chicos muy entusiasmados, venían domingo a domingo. Y dije, ya, a ver, le tengo que dar la vuelta y pasó esto. ¿Qué decía aquí? Perfecto, pero tiene palito y puntito, palito y puntito. Y esta lo dice una niña. ¿Qué nombre le ponemos a esta niña? Sofía, perfecto. Y Sofía lo decía realmente así. Quiero que me cuentes un cuento, quiero que me cuentes un cuento, quiero que me cuentes un cuento. ¿En serio? ¿Me ayudan? Quiero que me cuentes un cuento. Perfecto. Ustedes creen que exagero, pero no es así, porque abrimos la primera página y ahí la llevamos con los brazos en alto, rojos, así de tanto gritar. ¿Y a quién se lo estaba pidiendo? A la mamá. La mamá estaba trabajando, así que le dijo, no, mi amor, no te voy a leer ese cuento. No me pediste, por favor, me gritaste y yo estoy trabajando. Así que ese cuento que te lo cuente tú, papá. Y el papá estaba... Y no es raro que los papás cocinen, Andrés, no es raro. Y cocinan muy bien, muchas veces. Lo raro es que esta vez la niña, ¿cómo se llamaba, me dijiste? Sofía. Perfecto. Que Sofía fue en otra actitud. Fue con las manitos casi en un rezo. Como la ven acá. Y si me ayudan, por favor. Vamos a decirlo así. Por favor, papito. Cuéntame un cuentito. Yo sé que lo pueden hacer más suave. Vamos, 1, 2, 3. Por favor, papito, cuéntame un cuentito. Por supuesto, Andrés, esto lo vas a saber, cuando una hija te pide, un hijo te pide así, saltan las lágrimas de emoción. También es cierto que estaba pecando cebolla, es verdad. Pero después de llorar de emoción, créeme que los ojos te quedan muy, muy grandes. De verdad. Y se puso a pensar, ay, ¿qué te cuento? Ya sé. A ver, ¿cuál es la mano que más ocupas? Ay, ¿cómo se llama? La izquierda, Sofía. La mano que más ocupas. La vas a hacer y la vas a mover porque se van a mover los dedos. Porque este cuento empieza como todos los cuentos. Había una vez una nariz, por favor, que se encontró con 2 ojos. Iban perseguidos por un tenedor con 3 dientes.
Para escaparse se subieron a un auto que tenía 4 ruedas. Ahí se fueron. Y entonces el tenedor de 3 dientes quedó atrás. Así que abrieron la mano y se despidieron con la mano abierta que tenía 5 dedos. Todo esto ocurrió a las 6. Y en el camino se encontraron con 7 que habían ido justo al mar y habían encontrado un pulpo con 8 tentáculos. Y cuando los vieron, dijeron, oye, ¿qué tal si todos nosotros nos juntamos a cenar a las 9, ahora que entre todos somos 10? ¿Quién eran los 10? 7 enanitos, una nariz y 2. Ahí están los 10. Y ahí terminaría el cuento, pero este libro termina con esto. Por favor, ¿qué dice ahí? Ay, pero ¿qué dice? Y ahora cuéntamelo tú. Y ahora cuéntamelo tú. Y entonces el papá le dijo, a ver, y ahora, ¿cómo se llamaba? Perdóname. Sofía le preguntaba, había una vez un que se encontró con 2. Sí, y así vamos desarrollando la historia. A veces ocupo libros de otra manera para llamarles la atención. Oye, niños, la Caperucita Roja, ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Quiénes conocen la Caperucita Roja? Sí, la van a ver en la estantería de la biblioteca, pero no lo hagan, van a seguir de largo. No, tienen que verlo porque ahora la Caperucita viene con el bosque, viene con la casa, y si aparece la casa y aparece Caperucita, también aparece él. Pero eso no lo voy a mostrar, porque les va a dar susto. Sí. ¿Cómo estamos con tiempo? Espérame, a ver si... tenemos 2 minutos más. ¿En serio quieren? Sí. Bueno, esta es la práctica que hago con ellos. Pero bueno, entonces, vamos a hacerlo. Sí, voy a mostrar a la cuenta de... 1, 2. Público inculto. ¿Por qué esa cosa? No. A la cuenta de... Y dale, otra, ya. A la cuenta de... 1, 2, 3. Muestro eso, muestro este otro que me lo regalaron y venía todo negro ahí, una cosa espectacular porque venía roto, todo eso. Estos libros saben que es para proyectarlo, eso se los cuento a los niños y les cuento que podemos cantar la Caperucita de principio a fin. Entonces ellos se asombran de eso. A veces les cuento esta tira que está acá, ¿la conocen? ¿Sí? Porque conocen el do de Moebius, ¿no? No lo conocen. Ahí Carolina no lo conoce. Ahí hay una frase, Carolina, del otro lado hay otra. Y claro, si tú esto lo cierras así, vas a leer una frase incompleta ahí y otra por dentro. Pero si haces el de Moebius, es decir, que lo giras así, se hace el cuento infinito. Y eso voy mostrando y los niños lo van viendo. A veces les muestro este otro, que me gusta mostrárselo. Ay, perdón. Le digo, ¿tiene imaginación? ¿Dónde está la imaginación? Más o menos, hasta ahora. Está en el cerebro. Ponen los deditos acá, a la cuenta de 3. Tiran la imaginación. 1, 2, 3. Perfecto. Y ahí muestro... Sí, se nota que la imaginación de ustedes no... Ok, 1, 2, 3, vámonos. Y ahí les muestro que... Sí, fantástico. Ya. Y todo eso. Pero este lo ocupo para contar otro cuento, ¿sí? Es solamente atraerlos. Sobre el final del cuento, cuando la vaca se come el arco iris, que es un cuento precioso, ahí sí hago el juego de, ya escuchaban el cuento, podrán ver las cosas de colores, fantástico, ahora lo ven de colores. Y eso, ¿no? Entonces provoca ese asombro. Y como ya estamos sobre el límite, para los adultos también cuento. Y cuento este, que es un ícono absoluto, ¿ya? Lo conocen, Camino a casa, si no lo buscan, yo no tengo tiempo para contarlo y contarle todos los detalles, pero sí, también contamos para adultos con libros elegidos y ojalá que fueran libro algo. Muchísimas gracias para respetar el tiempo. Gracias, Carlos. Ahora voy a invitar a Carolina Rueda, de Colombia, una de las narradoras orales más reconocidas de Hispanoamérica, con más de 3 décadas de trayectoria, grabada en literatura, poseedora de un repertorio de cuentos de las más variadas procedencias e invenciones. Caro va a estar aquí también contando hoy en la noche una función de cuentos eróticos y ahora nos trae un cuento de la literatura para el público juvenil y adulto. Bueno, cuando yo empecé a contar, empezamos en un espacio al aire libre de la universidad. Y claro, tenía toda la vanidad de una estudiante de literatura que consideraba que la tradición oral, ay no, uno cuenta literatura.
y contaba, además de literatura, ciencia ficción, que si hay un género ajeno a la oralidad y al aire libre, es la ciencia ficción. Eso está hecho más como para el cine, para estas cosas de que te informas de mucha información en una sola imagen, ¿no? Entonces resultó la ciencia ficción siendo una de las mejores escuelas que haya tenido yo para la narración, porque como no era el espacio adecuado, tenía que hacer muchas cosas para lograr, digamos, mantener la atención, desarrollar un lenguaje que no me era habitual. Y bueno, voy a contar el cuento a ver si lo logro. Este es un cuento de Ray Bradbury. Y bueno, esta es una familia pobre del futuro, pero pobre. Y estaban dos señores pobres así, tirados, viendo pasar los cohetes para Venus, para Marte, para Júpiter. Y le dice uno al otro, ¿eso qué va? Eso es que el futuro era para todos, con los cohetes. Vea, eso, vea, ni mi papá, ni mi abuelo, ni mi tataranieto nos hemos montado nunca, ni nos vamos a montar en un aparato de esos. El otro hombre, que se llamaba Bodoni, se quedó mirando al cielo y le dijo, es que yo he ahorrado durante 6 años y ya tengo el dinero justo para un pasaje de ida y vuelta a Marte. Y el primero le dijo, ¿quién va a ir? ¿Quién? ¿Qué? Si va usted, su mujer se ofende porque fue usted y no fue ella. Si va ella, el ofendido es usted porque fue ella y no fue usted. Y además le van a sembrar a los hijos ese deseo absurdo de ir a Marte. No, gástese esa plata en otra cosa. Bueno, Bodoni se fue esa noche para la casa y a pesar de que la cobija arrulladora le cantó todas las canciones que se sabía, Bodoni no logró conciliar el sueño ni un instante. Por la mañana, cuando se estaba tomando las pastillas alimenticias del desayuno, fueron entrando los hijos corriendo así, uy papi, acabamos de ver un cohete más bonito. Y entró la niña moviendo unas muñecas de venusinas y mercurianas y Bodoni ya no pudo más. Sentó a la familia alrededor de la mesa y les explicó que tenía el dinero para un pasaje de ida y vuelta a Marte, que quién iba. Inmediatamente la mujer le dijo, no, mi amor, pues ve tú. Y él le dijo, ay, no, gordita, mejor tú. Y los niños, yo, papi, yo. Decidieron que se lo iban a jugar por el juego de las pajitas. Aquel que sacase la pajita más corta, ese se iba para Marte. Bodoni se puso las 5 pajitas en las manos y las extendió. El niño mayor sacó una larga. La niña del medio, otra larga. El menor, otra larga. Cuando Bodoni le extendió las pajitas a su mujer, sintió que así como que... ¡ay! Y justo que la mujer saca la corta y... ay, no, mijo, pero yo que me voy a ir a hacer a Marte. No, además no podemos dejar la casa sola, yo no voy. Y así quedaron jugando solo 4. Bodoni se volvió a poner las 4 pajitas en las manos y las extendió. El niño mayor sacó una larga. La niña del medio sacó la corta y empieza, me voy para. Pero ustedes sí me van a querer cuando yo vuelva de Marte. No, papi, yo además tengo que entrar a la Academia Reformadora. Yo tampoco voy. Y así, de uno en uno, decidieron que ninguno se iba para Marte. Bueno, ese día salieron todos, ay, como con una melancolía en la memoria, como una tristeza que se les escondía detrás del hígado. Y esa tarde, noche, Bodoni era chatarrero. Llegó un empresario, un hombre que hacía cohetes y que solía pasarle mucho trabajo a Bodoni. Le digo, oiga, Bodoni, le ofrezco el negocio del año. Le vendo un cohete. Claro, Bodoni abrió unos ojos. Le dijo, bueno, no, Bodoni, no es un cohete de verdad. Lo que pasa es que cuando hacemos los cohetes tenemos que hacer un modelo igual para medir pesos y tamaños. Y tengo uno que me sobra y como yo sé de su pasión, pues si usted quiere, pues yo se lo vendo. Bodoni con ese dinero que le palpitaba en el deseo dijo, uy, yo me compro un cohete aunque sea para mirarlo. Compró el cohete, se lo llevó, lo ensambló y entró a la casa y dijo, tenemos un cohete. Los niños salieron, salió la mujer, los niños terminaron de subirse y se bajaron. No, papi, eso no vuela, ¿eso para qué? Y la mujer le dijo, mijo, ¿y usted se gastó los ahorros de nosotros?
Bueno, dejaron a Bodoni sintiéndose tan solo que él decidió que fuera como fuera, en ese cohete, él se iba para Marte. Se encerró con el cohete en el cobertizo varios días con sus noches. Solo se veía llegar maquinaria, había estallidos. Bodoni salía de vez en cuando con unas ojeras que parecían las hamacas de la felicidad. Y el día octavo, a la hora del almuerzo, Bodoni se presentó en la mesa del comedor y dijo: bueno, hágame el favor y hacen la maleta porque esta tarde nos vamos para Marte. La mujer se levantó y le dijo: mijo, pero usted no es un ingeniero, nos vamos a matar en ese aparato. Mi amor, haga la maleta, le dijo Bodoni. Bueno, Bodoni se fue a hacer algunas compras para el viaje y cuando volvió, la mujer tenía una cara de secreto guardado y de los niños ni el olor. Bodoni trató con dulzura, con intensidad, casi con violencia, hasta que por fin pudo descubrir que los hijos estaban amarrados y amordazados como 3 cuadras más allá en un desván. Allá fue, los liberó, los niños se vinieron corriendo, la mujer se paró en la puerta y dijo: yo no voy. Y los niños: lástima, mami, que usted no vaya para Marte, chao. Pues se subieron, armaron las maletas, se subieron en el cohete, en el cobertizo. Bodoni cerró la puerta, abrió las 10 llaves de control y ¡shh! Se fueron para Marte. Al principio estuvieron más altos que el suelo, después más altos que la tierra, y al 5.º día entraron en la inmensa noche sideral. Los niños se liberaron de las hamacas espaciales y se la pasaban dando botes y rebotes, disfrutando la gravedad cero. El día 15 perdieron de vista el planeta azul. El día 22 vieron por primera vez el planeta rojo. El día 34 empezaron la primera de las 2 vueltas que habrían de darle a Marte. En Marte, las primeras ciudadelas terrícolas empezaban a levantarse entre las arenas rojas. El día 44 empezaron el regreso a la Tierra. El día 51, los niños asomados por las claraboyas veían como otras flotillas más veloces los sobrepasaban. El día 60, volvieron a ver el planeta azul, su continente, su casa. Y el día 64, aterrizaron ahí mismito en el patio de la casa. La mujer que había estado mirando el cohete ahí parqueado durante los 64 días, vio abrir la puerta, vio a sus hijos salir con los ojos llenos de estrellas, con las bocas llenas de galaxia, y en cuanto Bodoni se asomó a la puerta le preguntó desde la ventana: ¿y qué tal el viaje? Y Bodoni, con una honestidad que lo encendía como un fósforo, le dijo: francamente maravilloso. Entonces ella supo que las fotos fijas, las películas en tercera dimensión y toda la maquinaria que había hecho la ilusión de los propulsores habían funcionado a la perfección. Pero también supo que ella estaba casada con el mejor hombre del mundo y que no sería ningún problema cualquier nochecita de estas subirse en ese aparato y darse una vueltecita por Marte. Voy a invitar ahora entonces a Fanny, Carlos y Caro. Sí, yo tomo este. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es conversar de lo que pasó aquí y del trabajo previo que hay. Quizá podemos partir por ahí. Fanny,
¿Cómo el trabajo para llegar a tener este cuento? ¿Por qué elegiste ese cuento primero quizá? Elegí La Tenquita. Bueno, hace mucho tiempo cuando empecé a estudiar los cuentos, yo empecé por los cuentos maravillosos. Pero como bien dije al empezar, un cuento maravilloso es largo. Y además, si lo quieres contar como es la tradición oral, que tienen 2 partes. Y de repente traje por aquí algunas cositas que me sirvieron en su momento. Me encontré con este libro que se llama El niño y el folclore. Es un libro muy antiguo de Giuseppe Maria Schiacca, parece que se llama su apellido, y hablaba precisamente como de la importancia de las estructuras de juego que traía la tradición oral en sí misma. Y en esa búsqueda como de la estructura de juego que tiene la métrica, que son cosas que no tienes que pensar, sino que es un ritmo que te va llevando al juego, me empecé a encantar con los cuentos de estructura porque son cuentos donde no solamente el narrador cuenta, sino que es una invitación al juego colectivo. Y además, bueno, por lo menos esa es mi perspectiva en la tradición oral, yo no sé tanto si en la tradición oral hay cuentos que son como para niños, para adultos. Lo que yo viví de niña es que más que nada los cuentos se dan en el contexto del trabajo, mientras sembramos, mientras cocinamos, mientras vamos, mientras caminamos, mientras no sé qué. Y en ese contexto hay adultos y niños juntos. Y el cuento de fórmula permite ese juego intergeneracional porque todos se lo saben y todos pueden participar y todos tenemos la misma edad en ese juego. Entonces me pareció que le agarré gusto a ese tipo de cuentos. Carlos, en tu caso y hablando del juego, me dio la impresión, pero confírmanos, de que cuando hace una función los libros aparecen de pronto y luego no, o sea, pueden estar y no estar, o durante toda la sesión, digamos, de 1 hora, ¿siempre estás contando con un libro? Siempre están, pero voy intercalando, ojalá con un cuento que sea con libro, otro que sea con objeto y otro con narración oral pura. Y entre medio voy haciendo los juegos que corresponden, que tienen que ver un poco contextualizados con el libro también, ¿no? Y a veces ocupo el libro como objeto, como mire, el libro mágico, por ejemplo. Cuando vi un mago haciendo eso, dije, eso va a llamar la atención sobre el objeto del libro, ¿no? Pero no quería que fuera yo no soy mago. Entonces me tomé un curso de magia para aprender y dije, ya, y ahí tenía que encontrar el cuento. Y encontré un cuento precioso que es la vaca que se come el arcoíris, etc. Y hay una interacción en eso y juego. Y, por ejemplo, comentaba ahora, que no sé si era parte de la presentación o es real, que hay un libro que no te gusta. Claro. Que no te gusta ese cuento. No, esa anécdota es absolutamente real. Y cómo ese trabajo, porque a mí me pasa mucho, uno va a una biblioteca y de pronto dice, este cuento no sirve para nada, y después se lo escucha a alguien y dice, ah, sí funciona. Exactamente, claro. Entonces, tal cual. ¿Qué pasó? A ver, para mí, ¿vieron que era fome el libro, no? No. ¿Cómo que no? Sí, era fome. Sí, y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, por eso para mí es emblemático porque es real la anécdota. O sea, lo encontré fome y digo, ya, solamente para mostrarle lo guardo. Pero en la búsqueda de experimentar y buscar, claro, empezó a salir cosas. A ver, ¿cómo se llama esta niña? ¿No? Que en el libro tiene un nombre, pero a la distancia ustedes no lo ven. Entonces, nuestra compañera ahí que está anotando todo esto, maravilloso, es como la periodista del grupo, me propone un nombre. Y después ya no me contestaba solamente ella, me contestaba Caro, me contestaban todos, ¿no? Entonces, primer elemento, ya, pongo el nombre, me hago el olvidadizo. Entonces, constantemente tenerlos como muy atentos, ¿no? Entonces, se fueron agregando cosas. El hecho de partir el libro, si bien estamos en un mercado editorial maravilloso, esplendoroso en este momento, a veces se equivocan los editores, ¿no? Tenemos una propensión a ver el libro, propensión biológica, ¿no? De poner atención en la página derecha, ¿sí? Cuando la estás viendo. Por eso los diarios, por ejemplo, Chile Cuento va a hacer la promoción y le pide a Mercurio cuánto sale la publicidad y te sale, no sé, 50 millones de pesos acá. Ay, no tengo tanto, tengo 20. Ah, se la ponemos a la izquierda, ¿no? Pues claro, está todo y véanlo. Entonces, hay libros que sufren eso, que te ponen una interrogante en la página izquierda y en la derecha la solución, y si lo abres, los chicos ya miraron a este lado, ¿no? Entonces hay que cerrar el libro para potenciarlo, hay que sacrificar el libro, lo sé, lo siento, estamos en una biblioteca igual, pero
Los libros son para romperse. Y hay un tema también con que el libro sea grande o pequeño. Por ejemplo, si es que estuviéramos con 400 personas hasta atrás, ¿sirven todos esos libros igual? ¿O ahí hay un trabajo de, bueno, este no me sirve para este espacio, este sí para este? Sí, ahora, según la premisa tuya de traer y contar un libro, yo dije, a ver, voy a potenciar con 3 o 4 libros, cosa que si venía gente, mira, por este lado, por este otro. Pero claro, tengo otras alternativas, que es o un PPT, donde están las imágenes más grandes, si es un auditorio muy grande, y si no, en general yo trabajo con salas de, o sea, voy a los colegios 40 niños, y los reparto y todo lo demás. También hay un orden en eso, en el sentido de que, por ejemplo, este cuento del elefante, que hay que sacarle lo que hizo Griselda, desabrochar los botones, es una fiesta. En realidad el libro me parece muy bueno, particularmente ese. Pero claro, no es muy atractivo, es en blanco y negro, no tiene más que unos dibujos, pero se transforma en una fiesta porque, claro, rompo la distancia con el libro y los chicos que están ahí, ¿no? Entonces, pero nunca lo puedo hacer a la primera porque lo puedes abrumar. Yo mido casi 2 metros, lo veníamos conversando, nunca cuento en chiquitito. Así como les conté a ustedes, así les cuento a ellos. O sea, no les pongo, ay, mi amor, te voy a contar un cuentito. No, jamás, ¿no? Entonces, cuando le empiezo a contar cuentos a Gaspar, le voy a contar así, ¿no? Claro. De esa manera. Entonces, lo puedo abrumar. Entonces, la posibilidad del elefante para mí es acercar, que tenga que hacer eso. Y claro, voy pasando me subo ahí entre medio del asiento y voy jugando con ellos. Bueno, vamos a hacer otras preguntas también después. Caro, te quería preguntar, es muy particular, lo dijiste al principio, contar ciencia ficción al aire libre, me estoy imaginando como nadie hacía eso. Y hoy día también no se hace mucho. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué tan parecido es el cuento original de Bradbury con lo que tú contaste ahora? ¿Que cambió mucho? Solo hay un detalle, pero que es fundamental. Y es que en el cuento original de Bradbury, cada noche el hombre baja del cohete y habla con la mujer de lo que les está pasando a los niños. Y claro, yo decía, pucha, pero oralmente yo necesito un secreto para el público. Y no daba qué hacer, Y dije, bueno, y si yo quito esta información y la doy al final, el público va a vivir la experiencia de los niños, ¿no? Y entonces, al enterarse de que ha sido un engaño, digamos, del narrador, de la narradora, pues, el público se ríe, pero lo agradece porque es así como, pero yo soy una persona adulta, pero todos hemos soñado con ir a Marte o con subirte en un cohete y todo, ¿no? Y fue como mirar y decir, pucha, yo quiero contar este cuento porque me parecía de una hermosura y de una ternura, pero me parecía que era muy complicado mantener la información al público atento si no había un ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces dije, ¿y si no cuento que él se baja por la noche y no hago todo el viaje y al final se bajan todos del vuelo, el público va a vivir la experiencia que es la linda, ¿no? Y yo en esa época pues, estaba chiquita, tenía, no sé, 22 años, 21, yo pensaba que Bradbury ya estaba muerto. Bradbury se murió en el 2010, estamos hablando de 1989 o 90. Entonces yo decía, no, Bradbury se va a revolcar en su tumba porque y alguien me dice, pero es que Bradbury no está muerto, esto lo publicó en 1950 y yo estoy contándolo casi en el 90, vos decís, Bradbury está muerto hace 1000 años, ¿no? Después me enteré que estaba vivo y que no se iba a revolcar en su tumba, que no sabíamos si se iba a revolcar o no, ¿no? Y después fui a la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2001 y lo iban a llevar. Y yo decía, no, yo me voy a donde esté Bradbury y como sea le digo que lo cuento, ¿no? Y se enfermó y no llegó. Me tocó una entrevista que salió, eso fue lo que me quedó. Y hace un par de años que estuve con un espectáculo en Planetarios, pedí los derechos para contar como 7 cuentos de Bradbury. Y dijeron, todo se cobra, porque tiene una entidad en Estados Unidos y otra en Europa. Entonces la abogada le contó, como si fuera yo, lo que yo hacía con los cuentos de él, que ninguno era completo, que ningún repertorio era el libro oficial de Bradbury completo, sino que yo cogía uno de aquí, uno de allá, uno de allá y que los mezclaba de otra manera y se quedaron mudos, no dijeron más. Y eso en la legalidad quiere decir que por omisión tengo los derechos. Quien calla, otorga. Sí.
Entonces, cuando uno toma un cuento de la literatura, de un autor conocido como Bradbury, esto se puede hacer. O sea, no respetar el 100% del texto. Básicamente, no sí. se respeta. O sea, yo lo que respeto es el universo. El universo. Del autor y todos son, digamos, homenajes. En mi caso, todo lo que hago a los autores que cuento son homenajes. Lo que pasa es que tengo claro que tengo que traducir a un público distinto, a un público contemporáneo, a lo que tengo enfrente. Y claro, al no contar literalmente, a que las palabras del autor no alcancen a ser más del 33.33% del espectáculo, a que ninguna de la organización del autor sea lo que yo estoy contando. Yo cuento El hombre ilustrado de Bradbury, que es una novela de cuentos, pero yo solo cuento el inicio, lo paso a Mujer, me pasa a mí en Bogotá, el conocer al hombre ilustrado, y los cuentos que van adentro. Son 2 de Bradbury, uno de García Márquez, otros 2 de un autor que no sé cómo se llama. Entonces, claro, no está el hombre ilustrado, está la estructura dentro de la cual yo meto. O sea, esto. todos se revuelcan, digamos. Todo se revuelca, exacto. Y ahora, una vez me llamaron de autores en España, de la SGAE, y ya me habían advertido que mucho cuidado porque El hombre ilustrado es un título de Bradbury. Entonces me preguntó el de la SGAE, ¿usted qué hizo? Y yo conté cuentos. ¿Y cómo se llamaba la función? Carolina Rueda cuenta cuentos. ¿Y de quién son los cuentos? De Carolina Rueda. Porque yo no iba a decir nada más. ¿Para qué? ¿Sí? Si ellos no habían ido, no se habían enterado. Sí. Lo que sí no hago nunca es decir que los cuentos son míos. Bueno, para la SGAE sí, pero para el público siempre doy los derechos universales de los autores que cuento. Ahora los presento sin decir de quién es cada cuento, eso lo hago esta noche, digo, aquí habrá cuentos de 2 argentinos, 3 colombianos, pero no digo este cuento es de este cuento es de este, sino que si un día se los encuentran, pues sepan que yo di los títulos, ¿no? Los autores, por lo menos. En un tema más o menos parecido, Fanny, hablaste cuando estaba presentando, dijiste algo así como, bueno, yo como soy de las variantes, las cosas que me gustan a mí. Sí. ¿A qué te refieres con las variantes? Oye, que estaba justo pensando en eso, escuchando al Carlos y a la Caro, porque en la tradición oral, cuando Carlos dijo, yo no cuento en chiquitito, y como esto también de qué dejar en el repertorio y qué sacar. Entonces, claro, con este cuento en particular, respecto de las variantes, tengo una anécdota. Una variante es una forma de contar el cuento, porque hay que entender que este cuento de la tenquita se puede estar contando en India con otro pajarito, pero quizás mantenga la misma estructura. Esas son cosas que pasan en la oralidad. Y se estudian, ¿cierto? Y hay un libro que es un catálogo tipológico de cuentos donde uno puede decir, mira, un pajarito que le van pasando cositas, porque le pueden pasar cosas distintas, porque tenemos otro clima, qué sé yo, y que al final le hace no sé qué, es el cuento número tanto. ¿Ya? Eso es así básicamente el catálogo. Y a mí me pasó una vez que con mi hijo nos conocíamos el cuento de la tenquita, nos encantaba, y estábamos leyendo esta variante que es la recopilada por Yolanda Pino. En Chile tenemos también la recopilada por Ramón Laval. Y entonces estábamos, y también hay otra que le ponen un final más literario, ¿cierto? Donde generalmente Dios soluciona las cosas. Y estábamos leyendo y no conocíamos esta variante donde el cazador estaba haciendo donde el hombre estaba haciendo una cazuela. Entonces estábamos leyendo con mi hijo y de repente llegamos, igual que el público, ¿no? Entonces yo cuando y después, claro, nos dio risa porque nos miramos los dos súper complicados y le dije, Valentín, no sabía que tenía otra final. Y me encantó con el tiempo no hacerle el quite a esas variantes más difíciles. Y ahí voy a qué elige uno dejar y qué elige sacar. Porque en el cuento tradicional se da mucho que uno dice, mira, esto es incómodo, lo voy a sacar y voy a poner algo más sencillo porque para que los niños entiendan o para que... Y en ese acomode que hace uno le saca toda la sabiduría ancestral al cuento. Entonces, yo creo que es bueno cuando uno dice, bueno, mira, voy a contextualizar, por ejemplo, que yo te diga, sí, mira, es que el caballero no tenía supermercado, entonces sí, cazaba pajaritos.
o no es que no era vegetariano, porque yo entiendo que hoy en día en mi público van a haber niños que a lo mejor las familias no van a, o encuentran muy terrible. Aviso antes, por ejemplo, atención que se va a poner, que esto es, ¿no? Porque yo no quiero asustar a los niños, pero tampoco quiero desconocer que exista un tiempo, que existe una historia, donde existe una persona que sí se hacía un caldo y que sí podía considerar un pajarito como su alimento. Porque también hay una cosmovisión dentro de eso. Entonces, ahí hay una lección súper interesante entre no tratarlos como, que me pasa con el medio pollito, por ejemplo, que el medio pollito es un cuento que casi que se dejó de contar porque el medio pollito se mete a toda la gente que lo ayuda en su medio potito, porque es que lo único que tiene, pues no tiene nada. Entonces, pero cuando la gente deja de decir que entra en su medio potito, el medio pollito resulta que lo que está haciendo es meter a su pueblo dentro de sí, para ir a buscar justicia como un solo cuerpo. Entonces, claro, si yo me meto a lo que significa no decir que el medio potito le dice, métete en mi potito y tráncate con un palito, yo estoy desconociendo una gran verdad que me está contando ese cuento en un subtexto, que es todos juntos, dentro de una persona que exige un derecho, somos un cuerpo, como por decir. Nos va a faltar un poco de tiempo, pero una pregunta lógica sería, bueno, pero ¿cómo se lo explica uno a veces al profe o al papá o a la mamá? Yo he tomado varias decisiones. En la que mejor me resulta es dejar que el profe ponga cara de terror, vea que no pasa nada, los niños la pasen chancho, los profes la pasen chancho y se olviden. Porque si uno entra como a explicar, mira, es que yo te quería avisar, que soy una narradora, que cuente, y resulta que no voy a sacar la parte de... es como dice el que mejor mucho pedir aclara... perdón que pedir permiso. Mejor pedir perdón que pedir permiso, sí. Pero ojo, porque también si me alegaran, yo tengo un estudio poderoso que me respalda y sé por qué tomé esa decisión y no tomé otra. Sé por qué no digo Dios y digo la madre naturaleza. Puedes defenderlo, digamos. Me permití hacer ese cambio porque sé que no estoy metiendo mano a la estructura del cuento, sino a la ideología, quizá. Que sería como... Nos va a quedar muy poquito rato, pero quizá hay alguna pregunta ahí. Tenemos espacio para preguntas, quizá no demasiado para experiencias personales. ¿Sí? Por ahí no, yo no alcanzo a ver. Yo no veo nada. Sí, hay una pregunta. Bueno, felicitarlos a los cuatro. Y Carolina, ¿cómo se llama el cuento de Ray Bradbury? Porque me lo quiero leer. Se llama El cohete. Es el último cuento del hombre ilustrado. Perfecto, muchas Justamente. Sí, sí. Sí, yo. Andrea, sí. Sí, cortito. Carolina también. Hola. Hola. ¿Por qué si uno lee un cuento escrito soporta que pueda bajar todos los días del cohete, subir, y en cambio narrado oralmente no? Es como un cambio de lenguaje. Es lo mismo que pasa cuando haces cine. Porque la ternura que está en el cuento de Bradbury lo permite escrito, pero oralmente, si no había ese secreto, eso creo yo, si no había ese secreto, la experiencia no iba a ser tan enternecedora oralmente. No había secreto que seguir, porque yo creo que lo fundamental en el cuento oral es que el público se tiene que preguntar qué va a pasar. Sí, si el público no se pregunta qué va a pasar, así sea un drama psicológico, tiene que saber qué va a pasar. Y yo cuando me lo preguntaba en la versión de Bradbury, decía, es que aquí no hay nada, lo que está pasando es un movimiento emocional, pero eso oralmente no me va a funcionar. Necesito un secreto que el asesino es el mayordomo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, por eso, sin saber cómo, fue como un tropezón que dije, ve, y si no cuento esto y lo dejo al final, y lo probé y funcionó, y dije, claro. Y después, con el paso de los años, yo lo que creo es que el profundo deseo de viajar a las estrellas está en todo el mundo. Y había que lograr ese viaje a las estrellas que es tan enternecedor, porque solo escondiendo esta información un público desprevenido va a caer en el hechizo, digamos, ¿no? Sí. Y viajamos a Marte.
Y vas a Marte, claro. Hice un trabajo con varios, cuando pedí los derechos lo hacíamos en el planetario. Y la gente pensaba que yo iba a proyectar en el techo los cuentos que contaba. Y conseguí un artista plástico que me hiciera todas las imágenes que no fueran nada directo, ¿no? Entonces había gente que se me encabronaba. Porque decía que, pero ¿por qué no aparece el emperador arriba? ¿Y por qué no aparece la habitación? Y todo eran sugerencias visuales. Pero el cohete, yo dije, el cohete, sí vamos a hacer el viaje a Marte en el planetario, en el techo. Yo me tiraba en el suelo a contar. Y el planetarista proyectaba cosas, entonces el relato del viaje se alargaba a otro minuto y medio, una cosa así. Y era el último cuento. Entonces el público salía. Porque además cuando terminaba todo y yo me levantaba y decía lo de viendo la mujer que había visto el cohete ahí parqueado, no sé qué, pues claro que el público salía emocionadísimo, no sé qué, pero era lo mismo que pasa sin que la gente sin que haya muñequitos, pues, que era lo que me parecía fundamental, que no se perdiera el ejercicio de la imaginación en la oralidad, independiente de que tuviéramos proyección. Y en el último de Viajeros Insólitos era darle al público el gusto de algo de lo que me dice si está pasando allá arriba, ¿sí? Pero cuando pasaba, mentira, que tampoco era verdad, ¿sí? Y eso hacía un juego bonito porque el público quedaba como, no joda, por fin veo lo que me ha dicho y resulta que tampoco fue verdad. Y eso era bonito de hacer, ¿no? Creo que por aquí había una pregunta. ¿Sí? A mí me pasó con uno de John Classen. Lo tenía en mi casa, lo leí, nunca le di mucha importancia. Después lo narró una compañera. Dije, ¿qué hizo ella? ¿Cómo se lo apropió y lo transmitió de esa manera maravillosa? ¿Tú has retomado libros a partir de eso? ¿De que has visto que otros funciona? Es que me pasó, me reí mucho porque me pasó este año, y me pasó en grande porque me pidieron una novela para educación media, como para tercero medio. Entonces era larga y yo la leía y decía, no, ¿cómo? O sea, además sin power, yo ¿cómo? Pero tiritaba yo mientras la leía y anotaba y tomaba nota y decía, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, no, esto es fome. Y claro, no mal yo porque yo no me vi, ¿sabes qué? Me di cuenta al ver eso, vi que yo leí la novela como un adulto. Y la escritora había estado muy bien en escribir una novela para adolescentes. Entonces yo no me di eso. Y claro, tenía misterio, tenía estos que le llaman como eggs, como huevitos como de fechas, no sé qué, y tenía muchos condimentos que, aunque no fuera lo suficientemente profunda que a mí me hubiera gustado, lograba para los chiquillos mantener la atención. Además estaba escrita en saga. Yo de verdad al final dije, oye, cuidado porque este personaje aparece en la próxima saga. Y cuando veo a ser un niño, ¡no! Dije, ¡wow! Así es que sí, creo que es trabajo de nosotros, los narradores, no subestimar la historia y pensar que quizás, en el teatro dicen, no hay personajes pequeños, hay actores pequeños, y yo creo que no hay historias pequeñas, hay narradores pequeños, porque de todo uno puede hacer un juego y quizás incluso volverlo más entretenido que la lectura que tiene. Y a partir de eso mismo, ¿no te pasa que sientes que juegas en contra del libro? Porque hay libros que uno le pone esos condimentos, el que va caminando titirirí, que se el libro no dice titirirí, no dice cataplum, cataplán. No siento que juego en contra porque, o sea, yo creo que lo que quiere cualquier autor y lo que yo quiero de cualquier persona es que sienta la curiosidad de tomar el libro. Una vez que nosotros logramos ese paso mágico entre que alguien pasa de largo o toma un libro y lo abre, eso hace la pega por sí misma. Entonces yo como narrador, si quiero pensar en mediación, en lo que tengo que trabajar es que ocurra ese suceso mágico y eso de ahí en adelante lo hace la literatura y lo hace muy bien. Entonces yo creo que siempre que uno pueda tentar con una historia es excelente.
Una cosita, Andrés, y solamente eso, yo coincido plenamente con lo que dice Fanny, porque lo acabamos de ver. O sea, si Carolina no nos cuenta esto, o sea, con todo el respeto que le tengo a Bradbury, también yo fui un lector apasionado de Bradbury, pero su versión es mejor. Punto. De verdad. Claro. Y te hace lo que le hace a la compañera, así como, quiero leerlo, de todas maneras. Así que uno tiene, como preguntaba Andrés, pero él lo sabe muy bien también, que podemos, ¿no? Tenemos que tratar de seducir. Y en eso tenemos que ocupar, a veces cortar, a veces agregar algo, pero empezar a movilizarlo de alguna manera. Es traducir. Exactamente. A mí mucha O sea, gente... es como cuando tú dices, es que me gustó más la novela que la película. No es que no puedes pretender que la película y la novela Sean sean lo equiparables. mismo. Claro. Entonces yo no puedo decir, no, es que la novela es mala. No, es que la novela es una cosa y la película es otra cosa. Nutridos por la misma matriz, pero ni siquiera por la misma historia, por la misma matriz. Pero el producto también depende del intérprete. Sí. De la creación que uno mismo hace sobre la historia. Entonces, claro, a mí no me puede salir la esposa de Bodoni si no me sale esta señora colombiana. Sí, esto es una familia colombiana, los niños, las frases, no sé qué, es una familia pobre pero colombiana. Y eso no quiere decir que yo esté mejor que Bradbury, sino sencillamente yo lo veo desde donde yo puedo verlo, que es mi punto de partida, donde estoy yo y desde ahí, ¡pum!, brota. Entonces, claro, el tiqui-tiqui, maravilloso, Sí, pues yo funciona. eso iba a decir que muchas veces a mí me dicen, pero la tenquita ya me la sé. Y yo le digo, sí, no te preocupes. Claro, porque primero que nada, el cuento de fórmula, la gracia casi es que te lo sepas. Mejor para mí si te lo sabes. Y fíjate que los niños se pueden decir, por ejemplo, no sé, el cuento del caballo inglés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y el niño se va a reír todas las veces que tú se lo digas. Y volvemos a empezar. Y les cuento el cuento del caballo inglés y te van a decir que sí. Entonces está como en esa astucia de no uno desmoralizarse antes. Darse uno la oportunidad de, sí, yo puedo trabajar sobre esto y llevarlo a otro nivel. Y yo creo que esa es el trabajo. O sea, si un narrador logró que el libro sea más entretenido, lo hizo muy bien. A Carlos Acevedo y a Fanny Fresni lo pueden escuchar el martes 28 en la Sala de Cine de Ñuñoa, Contando para Adultos, junto a Omar Saldivia, que estuvo en la mañana, a Nicolás Montero y a Claudia Castora, que va a estar mañana en la sesión dialogada, a Carolina Rueda hoy día a las 7:30 en la Sala de Cine, si alcanzan a llegar después de los talleres. Y además quería contar que Caro va a dar un taller, ya dio uno buenísimo y va a dar otro el sábado 8 de noviembre de contar literatura. Ese toca inscribirse a través de casacontada.com. Entonces, de lo que estamos hablando, ese es un taller de 3 horas y media, 4 horas al que se pueden inscribir. Carlos, Fanny, Caro, muchas gracias. Gracias. Se pasaron. Gracias a usted. Muchas gracias. Y les invitamos a compartir un cafecito acá afuera y luego nos vamos a los talleres, los que estén inscritos.